Sí, sí, se... Bueno, este, les decía que, bueno, ya todos sabemos cuál es el valor del error, ¿no? O cuál es su fórmula, que es rho teórica menos rho experimental sobre rho teórica por 100. Obviamente todo esto en valor absoluto, ¿sí? Porque es un error. Sabemos que en teoría de errores todo es en valor absoluto. Bueno, entonces quedamos que así es la fórmula, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo, es decir, el error de rho es igual, ¿cuánto vale rho teórica? Ahí obviamente hasta en el examen nos tienen que dar un valor de rho. En este caso nos está diciendo que rho teórica va a ser el valor de nicromel o nicromo, ¿no? En este caso sabemos que el valor de la resistividad, ¿sí? Se llama resistividad, de rho es 100 por 10 a la menos 8, ¿no? No sé si eso, bueno, entonces 100 por 10 a la menos 8 ohm metro menos, ¿cuánto nos había salido acá? 1.094 por 10 a la menos 6 sobre 100 por 10 a la menos 8 ohm metro. Ah, también aquí ohm metro. ¿Sí? Y todo esto por 100. Sabemos que estos con estos se hacen la unidad y pues ya no quedaría nada. Nada más quedaría el por ciento. Y entonces vamos a ver, déjenme ver si 100 por 10 a la menos 8, obviamente esto menos 1.094 por 10 a la menos 6 sobre 100 por 10 a la menos 8. Obviamente por 100. Y ya 9 menos 9.4, y obviamente esto es un valor absoluto de menos 9.4%. Es decir, pues el error va a ser 9.4%. ¿Sí? Entonces, pues aquí ya sacamos el error y ya terminamos el primer experimento. Apenas el primer experimento, pero porque este lo expliqué ya con más a detalle, ¿no? Porque veo que algunos luego no sabían mucho o no se acordaban más bien cómo hacer un análisis de la práctica, de ya sea de mecánica o de electromagnetismo. Entonces, pues así es como hicimos el análisis y demás. Entonces, ahora nos pide un segundo experimento, pero en la misma práctica. Obviamente aquí pues se divide en dos prácticas, pero la pusieron en una sola práctica. Pero ahora va con la ley de Ohm, ¿ok? Aquí afortunadamente, esto ya es más rápido, porque no tenemos que hacer cambio de variable, ¿sí? Es decir, nos dan una tabla donde el eje de las X va a ser la intensidad de corriente. Sabemos que la intensidad de corriente se mide en amperios. Aquí nos las dan ya en amperios, es decir, que ya no la tenemos que convertir. Y aquí la diferencia de potencial nos las dan en por 10 a la menos 5 volts. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner 0.05, 0.10 y así sucesivamente, ¿no? Y aquí vamos a poner 0.08 por 10 a la menos 5. Así lo tenemos que meter en la calculadora, ¿ok? Es decir, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner la ecuación de la pendiente, que es y igual a mx más b. Vamos a hacer la comparación, que aquí sería diferencia de potencial, igual a m por i más b, ¿no? Entonces, bueno, pues sacamos
Sacamos la diferencia, la pendiente, ¿no? Sacamos la pendiente. Acuérdense que en la calculadora vamos a poner modo, stat, una sola variable, una sola ecuación lineal y vamos a poner los valores de i y los valores de b. Le vamos a poner en AC u off, shift, stat, regresión y ahí nos dan los valores de la pendiente. Recordemos que en la calculadora dice A, pero esa es nuestra ordenada al origen. En la calculadora dice B, pero esa es nuestra pendiente. Entonces, ya que saquemos nuestra pendiente y nuestra ordenada al origen, ahí también vamos a sacar el coeficiente de correlación, que recuerden es apretar 3 al cuadrado y ya te va a dar el resultado, ¿no? Y obviamente aquí sí va a cumplir con el criterio de linealidad desde aquí. Por eso no se necesita un cambio de variable. Y obviamente vamos a usar esta ecuación para sacar nuestros puntos extremos de la línea de mejor ajuste, que sería B1 con I1 más B. Y aquí sería diferencia de potencial 2 es igual a la pendiente por I final más B. Y obviamente tu punto 1 sería, ¿cuánto? I1, coma, diferencia de potencial 1. Y tu punto 2 sería I final, coma, diferencia de potencial 2, ¿no? Entonces, ya sabemos, hacemos nuestra gráfica de dispersión, tabulamos nuestra tabla y nos va a quedar algo así. ¿Ok? Nos va a quedar como algo así. Bueno, más marcados los puntos. Y obviamente ya graficando nuestra línea de mejor ajuste nos va a quedar también así. Entonces, bueno, ya comprobamos tanto gráfica como matemáticamente que sí cumple con el criterio de linealidad, por lo cual sí acepta la ley física experimental. ¿Ok? Entonces, pues ya tendríamos, hacemos la comparación que la teórica es igual, la diferencia de potencial es igual a intensidad de corriente por R, ¿no? En este caso, diferencia de potencial es igual a M por I más B, pero recordemos que en la teórica más B vale 0 y en la comparación también. Entonces, aquí tenemos I, aquí tenemos I y aquí tenemos M y R, ¿no? Entonces, M va a ser igual a R. Y por lo tanto, aquí pues el pequeño análisis de unidades sería que M es igual a ohms. ¿Ok? Y aquí sacamos R experimental. Bueno, esto sería la R experimental, que sería M. Y pues calculamos el error. R teórica menos R experimental sobre R teórica por 100. Y lo que nos dé, pues es el resultado que estamos buscando. ¿Ok? Si se dan cuenta, ya la segunda se hizo más rápido. Y creo que la mayoría me entendió o me estuvo siguiendo porque pues al principio expliqué paso a paso cómo es que se hace una práctica. ¿Sí? ¿Alguna duda? No sé. Yo tengo una duda. ¿Cuál sería nuestro R teórica? La R teórica, aquí te la creo que te está diciendo. De todos modos, en el examen, como, tanto en el examen como en las prácticas, te indica cuál es el teórico. Pero a ver, espérame. Aquí dice, van a calcular el error experimental de R usando R teórica como 1.35 por 10 a la menos 5 ohms. ¿Ok? Bueno, gracias. Y después aquí te pide, con la ley física experimental, calculen qué valor de la corriente se ajustaría para medir un voltaje de tanto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a nuestra ley física experimental, pues aquí tendríamos que es B igual a M por I. Y obviamente aquí te están dando este valor y te están pidiendo este valor. Es decir, que nada más despejas el valor de la intensidad de corriente y quedaría
V sobre M igual a I. Ujú. Entonces, en este caso, con esta ley, así vas a sacar lo que te piden al último de la práctica, que te dice, con la ley física experimental, calculen el valor de la corriente, se ajustaría para medir un voltaje de 0.75 por 10 a la menos 5 voltios. ¿Sí? Entonces, aquí vas a poner el valor que te están pidiendo que se ajuste, el valor de la pendiente que te dio, y esto es lo que te están preguntando al final de la práctica. ¿Ok? Digo, en dado caso que también en el examen preguntan este tipo de cosas, simplemente hay que usar nuestra ley física experimental para calcular las cosas que nos piden al último. Entonces, pues esta es la práctica uno bueno, práctica primera del segundo parcial, en este caso es Oye, práctica 4. Héctor. Sí. Oye, y ahí en esta última fórmula, ¿ya no ocupamos a B, al ordenado al origen? No, porque acuérdate que B es un error, nada más. Ok, entonces nada más ocupamos a la diferencia de voltaje y a la pendiente, ¿verdad? Exactamente. Ok, ok, ok. B Va, básicamente nada más lo vas a ocupar cuando cuando grafiques la línea de mejor ajuste. Nada más ahí vas a ok, ocupar B. va, gracias. Sí, claro, y ahorita no, pues no se ocupa, a menos de que ya hagas, no sé, algún tipo de predicción, no sé, a lo mejor en nuestro caso, en ingeniería en transporte, cuándo se va a dilatar el riel de una vía, ¿no? Entonces ahí sí se usaría el error para ya hacer cálculos más precisos. Y pues ahora sí, predecir bien cuándo va a reventar la vía o cuándo no. Pero bueno, aquí pues ya vamos a pasar con con la siguiente práctica que me parece que es la práctica 5 que trata ¿de qué trata la práctica 5? Ah, descarga de un capacitor. Bueno, pues aquí es casi igual. De hecho, si ya entendieron la práctica 4 ya van a poder hacer la práctica 5. De hecho, sí me gustaría, a ver si entendieron o no, sí me gustaría a ver, aquí la tengo hecha ya. Bueno, en el cuaderno, claro, ya las tengo hechas, pero ya no me acuerdo en dónde. Permítanme. Uy, no, pues ya, perdí. Eh, bueno, entonces no creo que la tengo en mi celular, pero bueno. Entonces aquí nos dan la teoría del circuito RC, ¿no? Que es, para qué funcionan, bueno, no sé si dice para qué funcionan, pero deberían. Y aquí nos dan una ecuación diferencial. Bueno, primero nos dan la ley de Ohm, ¿no? Y también la fórmula de un capacitor. Sabemos que la ley de Ohm es diferencia de potenciales es igual a intensidad de corriente por resistencia, y en un capacitor la diferencia de potencial es igual a la carga sobre la capacitancia. Luego, haciendo un pequeño análisis, eh, pues de acuerdo con leyes de Kirchhoff, que la suma de los voltajes es igual a cero, pues aquí nos dan que una ecuación diferencial, no sé si la pasé al grupo, pero cuando el profesor trató de explicar cómo se saca una diferencia de potencia, cómo se resuelve, no creo que no lo explicó, no explicó cómo se resuelve esta ecuación diferencial, pero no sé si envié al grupo general del grupo, no sé si envié la resolución de esta ecuación o nada más la envié a mi equipo, pero bueno, de todos modos se las envío por si les interesa un poquito cómo es que se saca. Pero ya cuando se saca, este, se tiene, se llega a esta ecuación que es la carga en función del tiempo es igual a la carga inicial por Euler o por E a la menos T sobre RC. ¿Ok? Esta va a ser nuestra ecuación teórica.
Bueno, nuestra ecuación teórica aquí de hecho nos está diciendo que es si todo esto que es carga en función del tiempo, lo dividimos entre pues capacitancia, todo entre capacitancia, nos queda que es diferencia de potencial en función del tiempo es igual a la diferencia de potencial inicial por Euler a la menos T sobre RC. Entonces, esta va a ser nuestra ley física teórica, perdón. Y bueno, pues aquí nos dan nos dan una tabla. Los tiempos nos los dan en milisegundos. Los tenemos que transformar a segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es un milisegundo? ¿En cuántos segundos es un milisegundo? Creo que es a la menos 3, ¿no? Entonces, Sí, todo eso es esto, 0.0, bueno, ahí le dejan en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo eso lo van a poner en la calculadora como por 10 a la menos 3, ¿ok? Y aquí, pues, los voltajes ya te los dan en volts, entonces no hay problema, 7.85, 7.14, esos los pones directamente en la calculadora porque ya te dan las unidades así normal, ¿ok? Entonces, pues hacemos lo mismo, ¿no? O sea, tenemos aquí T, y aquí tenemos diferencia de potencial, sabemos que T es X y sabemos que esto es Y. Una vez que la metamos en la calculadora, vamos a poner Y es igual a MX más B, M por X más B, pero Y es la diferencia de potencial y X es el tiempo, entonces es M por T más B, ¿no? Se aplica el primer criterio de linealidad, ¿sí? Entonces, obviamente esta ecuación la vamos a graficar en nuestra gráfica de dispersión, ¿sí? Nuestra gráfica de dispersión nos va a dar algo así, y graficando esa ecuación nos va a dar como algo así, y vamos a darnos cuenta que la pendiente es negativa y además no es lineal, ¿sí? Entonces, obviamente ya sabemos cómo sacar los puntos, ¿no? Punto 1 y punto 2, que esto es V1, no, perdón, tiempo 1 por diferencia de potencial 1. Y aquí es tiempo final por diferencia de potencial 2, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Cómo sacar los puntos y cómo graficar usando estos valores. Y nos va a quedar esta gráfica. Obviamente nos va a dar una M y una B y una R, que aquí vamos a calcular que con la R cuadrada vamos a calcular que no acepta a la función, bueno, a la ecuación que nosotros dedujimos. Tanto matemáticamente como gráficamente vamos a comprobar que no es lineal, ¿ok? Entonces, una vez que ya hagamos esto, bueno, procedemos al cambio de variable porque pues no podemos, no nos acepta, ¿no? Entonces, ahorita el cambio de variable va a ser logaritmo natural, en este caso de X, ¿no? No, perdón, en este caso el logaritmo natural va a ser de Y. Entonces, el logaritmo natural de Y, pero sabemos que aquí el logaritmo natural de Y, o sea, Y es igual a ¿cuánto? A la diferencia de potencial, me parece. Entonces, logaritmo natural de la diferencia potencial 1, logaritmo natural de la diferencia de potencial 2 y así sucesivamente. Es decir, ahora aquí el cambio de variable no lo vamos a hacer con X como lo hemos estado haciendo con las demás prácticas. Aquí lo vamos a hacer en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que hagamos eso, vamos a tener una nueva tabla. El T, sabemos que la T no se va a cambiar, logaritmo natural de la diferencia de potencial enésima, esta tabla, ¿no? Entonces, nos va a arrojar ciertos valores, vamos a tener que graficarla,
Y ya una vez graficada, ¿qué creen? Que la diferencia, la pendiente nos va a seguir dando negativa, ¿ok? En esta práctica, la pendiente nos va a seguir dando negativa, ¿ok? Pero eso no importa. Acordémonos que no importa si la pendiente es negativa. A mí, ¿qué es lo que me importa? Que el coeficiente de correlación cumpla con el criterio de linealidad, ¿ok? Entonces, con esta fórmula, porque ahora vamos a tener la fórmula Y es igual a, que es M por X más B, pero ya con el cambio de variable es Z es igual a M por T más B. ¿Sí? Esta va a ser ahora nuestra, ¿cómo se le llama? Nuestra ecuación para graficar la, la, la línea de mejor ajuste. ¿Ok? Ahora pues, como ya tenemos aquí esta ecuación, perdón, para graficarla. Ok. Ay, ¿dónde? Déjenme, aquí está. Pues nos va a salir que graficando, ahora sí va a ser lineal. Entonces, una vez que ya graficamos esta cosa, ahora vamos a sacar M asterisco, B asterisco y así. M asterisco, B asterisco y así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues metiendo estos datos en la calculadora. Una vez que nos metamos, pues aquí te va a dar la pendiente negativa, ya quedamos. Aquí te va a dar un error cualquiera. Y R cuadrada, que es la que nos interesa, ahora sí ya te va a dar entre 99 a 1. ¿Ok? Entonces, sí cumple con el criterio de linealidad. Y aquí sí va a cumplir con el criterio, que es lo único que nos interesa, sin importar si la pendiente es negativa o no. Entonces, una vez que ya hagamos esto, aquí sí se tiene que graficar primero, porque esta es la ecuación única y exclusivamente para la gráfica de la recta. Porque ahora vamos a proceder a comparar las ecuaciones. ¿Ok? Es decir, vamos a tener que logaritmo natural. Vamos a ponerlo en un lugar más grande, que está muy pequeño. Logaritmo natural de B. Sí, por eso ya lo acerqué más. Logaritmo natural de B, o de la diferencia de potencial, es igual a M asterisco T más B. Pero para quitar este logaritmo, tengo que ponerlo como exponencial. Euler al logaritmo natural, a la logaritmo natural de la diferencia de potencial, y lo que hago de un lado lo hago del otro, ¿no? Entonces esto es E a la T más E a la B. ¿Ok? Obviamente sabemos que por leyes de los exponentes, cuando estos se suman, entonces sus argumentos se multiplican. Por lo cual nos quedaría que es, obviamente Euler con logaritmo natural se cancelan y quedaría diferencia de potencial es igual a E por M por T por E a la B. ¿Ok? Entonces en este caso, eh, pues ya tenemos nuestra ley física experimental. Esta sí es nuestra ley física experimental. Una vez que ya tenemos nuestra ley física experimental, procedemos a hacer la comparación, que como les dije, nuestra ley física teórica es diferencia de potencial
es igual, bueno, con respecto al tiempo, es igual a la diferencia de potencial inicial por E a la menos T sobre RC. Entonces, en este caso, bueno, pues podemos deducir que aquí tenemos, obviamente cuando se hace la comparación esto es 0, acordémonos. Entonces, aquí tenemos esto y aquí tenemos esto, ¿ok? Por lo cual, E a la M por T es igual a E a la menos T sobre RC. Sí, para quitar los Euler, pues en ambos lados ponemos logaritmos naturales y quedaría que M por T es igual a menos T sobre RC. Ujú. Y obviamente este tiempo con este tiempo es en la unidad y nos quedaría que M es igual a menos 1 sobre RC. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el valor de la pendiente y acuérdense, cuando llegamos al valor de la pendiente, vamos a tomarnos un tiempo para hacer el análisis de unidades. En este caso, es M es igual a 1 sobre, ¿cuánto es el valor de R? Ohmios, y el valor de la capacitancia, faradios. No, bueno, pues ahí están los valores de las unidades, ¿no? Ahora aquí nos piden que calculemos el valor primero de R, entonces despejamos R y nos quedaría que R experimental es igual a menos 1 sobre la pendiente por C. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tomar M, ya la conocemos, bueno, M al asterisco, pero ya no lo puse. Y aquí nos dice que C va a ser el valor conocido de la capacitancia. Ese ya nos lo dieron desde el principio, de hecho. Al principio nos dice, en esta práctica se usó un circuito RC con un resistor de 100 ohmios y un capacitor de 47 microfaradios. Sí, entonces ese capacitor lo vamos a usar en esta fórmula y entonces sería 1 sobre M y lo que nos haya salido en M por 47, sí, da 47, sí, 47 microfaradios, es decir, 47 por 10 a la menos 6, ¿no? Faradios. Recuerden poner esto, no pongan solo 47 porque pues no están haciendo la conversión. Aquí ya es la conversión total. Entonces, lo que te dé es tu R experimental. Y luego aquí vas a calcular el error experimental de R. Luego te piden que calcules el error de la el valor de la capacitancia experimental, que sería 1, nada más despejamos ahora capacitancia, que es M por R. Y ahora R la vas a tomar como 100 ohmios, ¿sí? La que te dan al principio también. Entonces aquí haces las distintas operaciones y te va a dar, pues, capacitancia experimental. Y aquí, en capacitancia experimental, también vas a sacar el error experimental de la capacitancia. Ujú. Obviamente tomando como teórico el valor que te están dando al principio. Y luego también te piden que calcules la diferencia de potencial inicial. ¿Sí? Nosotros sabemos que la diferencia de potencial es igual a E. Bueno, no, primero va diferencia de potencial inicial por E a la menos T sobre RC. Y nuestra ley física experimental es igual a esto, ¿no? E, M por T por E a la B. ¿Ok? Entonces, en este caso, sabemos que esto es igual a esto, por lo cual esto es igual a esto, ¿no? Entonces, el valor de la diferencia de potencial inicial es igual a E a la B. ¿Ok? Entonces aquí ya nada más lo calculas porque ya sacaste el valor de B, obviamente B asterisco, y te va a dar un valor. Ujú. Y pues bueno, aquí ya también sería el valor experimental que te dio porque también te lo están pidiendo.
¿Sí quedó claro aquí? ¿O alguna duda, queja? Todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, Sí, está bien, Héctor. ok. Ah, ahora vamos con... obviamente aquí te piden el error experimental, ¿no? El error experimental de la velocidad inicial, velocidad, del volte- diferencia de potencial inicial. Entonces, en este caso, va a ser diferencia de potencial inicial teórica. ¿Y cuál es la teórica? Bueno, pues aquí te está diciendo que la teórica la vas a tomar cuando el tiempo sea cero. Es decir, sabemos que tu fórmula está así. Diferencia de potencial con respecto al tiempo es igual a la diferencia de potencial inicial por E a la menos T sobre RC, ¿no? Esta es tu fórmula. Uy. Menos T sobre RC. Entonces, ¿qué pasa si el tiempo es cero? ¿Alguien sabe cómo resolver esta fórmula cuando el tiempo es cero? Bueno, pues nada más esto se hace uno, ¿no? Y aquí sería igual a la inicial sería igual a la final. O sea que no hay cambio, porque pues el tiempo apenas no comienza, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos considerar la diferencia de potencial como uno. Y entonces ese es el teórico, y lo que te dé de experimental es lo que vas a sacar con tu error en en tu, sí, en tu fórmula. Teórica menos experimental sobre teórica por 100. Ok, y bueno, la última ya está más fácil porque la última se parece a la primera y la primera la expliqué muy detalladamente. A ver, permítame. Esta hasta creo que ya, bueno, si es que me entendieron y demás, ya la podemos hacer así como que más. Obviamente ustedes checando, traten de ir abriendo la última práctica, al menos es la práctica 6, al menos el PDF de la práctica 6, y para que puedan irme siguiendo. Digo, yo se los recomiendo para que vayan entendiendo. De hecho, hasta se ve más complejo porque tiene más teoría. La teoría es solamente de cómo sacar el valor de X, pero pues aquí el valor de X también, si quieren les mando las fotos al grupo para los que les interese de cómo es que se sacan tanto la fórmula diferencial que vimos hace rato como esta fórmula, porque también el profesor como que medio no lo explica así completo, nada más como que es una embarrada. Entonces aquí nos dan así como que el campo magnético se representa con la letra B y sus unidades son teslas, o sea, T. También el campo magnético es es un producto cruz. Sabemos que el producto cruz es el producto de la magnitud de tus dos vectores por el seno del ángulo interior que forman estos dos por el vector unitario. Entonces, aquí sabemos que la fuerza magnética es igual a la intensidad de corriente por el vector longitud, producto cruz, el campo magnético, ¿no? Y de acuerdo a eso lo que les acabo de mencionar, se hacen los cálculos, bla, 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 y se llega a la distancia horizontal, es decir, X es igual a la intensidad de corriente por la longitud de tu cable, por la longitud de tu conductor rígido, por el campo magnético sobre la fuerza gravitatoria, es decir, el peso. Entonces, pues nos dan aquí columpio magnético, nos dan una serie de, aquí abajo,
en la siguiente página ya nos dan lo que es la tabla. Dice, en esta práctica se usó un conductor con una longitud de 8.4 centímetros, una masa de 18.54 gramos y una longitud de cables de 21.5. Recordemos que la longitud de cables es L minúscula y la longitud del conductor es L mayúscula. Cuando hagamos los cálculos, los centímetros los tenemos que convertir a metros y los gramos a kilogramos. Bueno, ahora ya nos vamos a la tabla. La tabla tiene en el eje de las X tenemos la intensidad de corriente que está en amperios y en el eje de las Y, irónicamente, tenemos X que está en centímetros, pero aquí tenemos que convertirlo a metros, es decir, 0.2 por 10 a la menos 2, ¿no? Creo es. Entonces, tienen que ponerlo en metros, ¿no? En vez de 0.2 centímetros, pueden poner 0.0002 metros. Y así sucesivamente. Entonces, ya saben, desde esta tabla tienen que convertir a metros. Intensidad de corriente X. Después de ahí ponemos Y es igual a M por X más B. Hacemos la comparación. Y es X, irónicamente repito, igual a M por X, que X tendría la intensidad de corriente, más B, por lo cual quedaría la ecuación, nuestra ley física experimental que proponemos sería X es igual a la pendiente por I más B, ¿no? Por la intensidad de corriente más B. Entonces, en este caso, ya es nuestra ley física experimental. Después de ahí, procedemos a sacar los puntos extremos de nuestra línea de mejor ajuste con esa ecuación. Después la graficamos. Obviamente la graficamos ya después de que... A ver, permítanme. Perdón, es que estamos haciendo ruido aquí. Después, obviamente, la gráfica de la línea de mejor ajuste la vamos a graficar después de que grafiquemos nuestra gráfica de dispersión. Suena muy redundante, pero pues así es. Recordemos que la gráfica de dispersión es evaluar los puntos que nos están dando en nuestra tabla. Y pues bueno, aquí sacamos con nuestra calculadora, también ya les expliqué cómo, M, B y R al cuadrado. Y de aquí, pues, ya sabemos que cumple desde primera vez el criterio de linealidad. Como cumple el criterio de linealidad, pues procederíamos, aquí ahora sí lo voy a escribir rápido, que sería, sabemos que nuestra ley que nosotros propusimos es igual a X por M por I más B. Y la teórica es igual a X por la intensidad, por la longitud, por L, por B, sobre M mayúscula por G. Si hacemos la comparación, esto es esto y todo M es todo esto. Entonces, M es igual a longitud mayúscula por el campo magnético sobre M por G. Aquí igual nos detenemos a hacer el análisis de unidades. Ya sabemos cómo hacerlo, nada más ponemos los análisis, las unidades de cada una de nuestras variables y ya nada más despejamos el campo magnético que es igual a M por M mayúscula por G